Bien, hoy nos toca hablar, creo que de laboriosidad. Yo cuando pienso en laboriosidad me imagino una persona trabajando. Entonces, laboriosidad y ser un trabajador bueno es lo mismo. ¿Qué es la laboriosidad? Bueno, puede ser. Quizás convendría aclarar lo que significa el trabajo. Por lo menos una definición del filósofo Millán Puelles es que cualquier actividad de trabajo es una actividad disciplinada, onerosa, que pesa, dirigida hacia algún fin. Entonces entran dentro de este capítulo no solo el trabajo profesional, donde uno está cobrando dinero, sino también otros tipos de actividades, de cumplimientos de distintos tipos de deberes. Entonces, cuando uno llega a casa, por ejemplo, después del trabajo profesional y uno empieza a hacer cosas de una manera disciplinada, que cuesta un esfuerzo, pero sirven para algo, esto también es trabajo. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque cuando hablamos de laboriosidad, entonces no es únicamente el trabajo profesional o con los hijos el estudio, que es su trabajo profesional, sino también es el cumplimiento de todos los deberes. Por eso, en una definición que podríamos dar de la virtud es cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los demás deberes. Ahí quizás también hay otra palabra clave que es cuando dice diligentemente. Y diligentemente significa con amor o por amor. Entonces ahí entra todo el tema de los motivos que tengo por esforzarme de una manera u otra en el cumplimiento de todos los deberes. Entonces, ¿cómo se le enseña a un niño a amar algo que cuesta? Bueno, amar, por eso decía que amar pues tiene el doble sentido, con amor o por amor. Entonces, con amor es de realizar la acción correspondiente de acuerdo con criterios objetivos de esa acción bien hecha. Entonces, si tienen que ordenar un armario en casa, entonces pues hay una manera determinada que dice que está bien ordenado, que no es meterlo todo dentro y cerrar la puerta para que al abrirlo se cae todo. Pues no, aunque no hay nada en el suelo fuera, no está bien hecha. Entonces no se ha hecho con amor. Con amor significa que cada cosa está en su sitio. O si uno tiene que preparar una redacción en el colegio, entonces al preparar la redacción, pues hay una serie de criterios de una redacción bien presentada, y si se cumple con ellos, se está cumpliendo con amor. Otra cosa es por amor. Entonces, por amor ya entra dentro de los motivos que puede tener la persona, y es como si estuviera dedicando el esfuerzo que está haciendo alguna persona. Y puede dedicarlo a su profesor, dedicarlo a su madre, dedicarlo a sus padres, si es creyente, dedicarlo a Dios, de hacerlo por Dios, de ofrecerlo a alguien. Entonces, en ese sentido se está haciendo las cosas por amor. O sea que básicamente la laboriosidad tiene una orientación hacia afuera, hacia los demás. ¿En qué beneficia a la persona? Bueno, beneficia a la persona. ¿En qué crece la persona? No, es que crece la persona como en todas las virtudes hacia una mayor madurez personal. Como consecuencia de estos esfuerzos que hace, de hecho está creciendo. Y puede estar creciendo en algunas capacidades o en algunas cualidades, puede estar creciendo en unos conocimientos, puede estar adquiriendo una mayor plenitud natural y sobrenatural en todo lo que está. Bueno, cuando a un niño se le pide que haga algo, normalmente se dice, hazlo por mamá, o hazlo por papá, o por la abuelita, o hazlo por Dios, pero ¿cómo motivar realmente para que una persona haga algo? Porque también dándole una paga tampoco es una motivación, supongo que muy correcta, ¿no? Bueno, vamos a ver, es que me gustaría abrir un poquitín más porque cuando uno dice, pues mire, cuando no cumplen, ¿cuáles son los problemas? Si podemos encontrar los problemas, entonces podemos poner el remedio, o incluso buscar una manera adecuada de enfocar todo el tema de la laboriosidad. Y uno de los problemas cuando encontramos algún hijo, alumno que no está cumpliendo adecuadamente es que no cuenta con los motivos suficientes para esforzarse. Efectivamente, eso es uno de los problemas. Pero otro problema es que no sabe cuáles son los criterios de esa acción bien hecha. Y como no sabe cómo hacerlo adecuadamente, pues no cumple bien tampoco. Y otra posibilidad es que no tiene suficientemente desarrollado alguna capacidad o alguna habilidad como para hacerse, en el caso del colegio, para hacerse con la materia. Me gustaría explicar un poquitín estas cosas porque creo que son la clave realmente de la laboriosidad.
que en el colegio, por ejemplo, entonces uno ve profesores que dicen a los alumnos, estudiar la lección 3. Pero estudiar la lección 3 puede ser memorizarlo todo, puede ser destacar lo importante y memorizar lo importante, y además qué significa importante, puede ser llegar a tomar una postura personal respecto al contenido, puede ser muchísimas cosas diferentes. ¿Cómo va a cumplir el alumno adecuadamente si el profesor no le ha dicho lo que es el trabajo bien hecho? Exactamente lo mismo en casa también. Los hijos no cumplen en determinadas cosas que les pedimos, pero les hemos aclarado perfectamente qué significa ese algo que le hemos pedido, de tal manera que pueden enganchar sus esfuerzos con los criterios. Ahí hay una idea. Lo segundo es, también en el colegio se nota como en torno a los 10-11 años, pues puede haber niños que van mal en sociales, pero no por falta de voluntad ni por ser vagos, sino sencillamente porque no tienen bastante desarrollado algunas capacidades como para hacerse con la materia de sociales. Concretamente, en este caso, es frecuente que no tengan bastante desarrollada la capacidad de comprensión lectora para hacerse con el contenido del libro. Entonces, su problema no es que no estudie sociales, su problema es que no sabe leer. Pues exactamente lo mismo dentro de la casa, que uno va pidiendo a los hijos que hagan cosas, pero ¿realmente saben hacerlo? Y ahí de hecho entra bastante con el tercer problema, que era la motivación, donde había preguntado al principio, porque si la persona, por un lado, sabe lo que es el trabajo bien hecho, y en segundo lugar, tiene las capacidades para cumplir con ello suficientemente desarrolladas, haciendo un esfuerzo, entonces encuentra una gran satisfacción por lo que he hecho, que luego le motiva hacia mayores esfuerzos en el futuro. Y esto para mí es una de las motivaciones principales que deben de existir en el trabajo. La satisfacción del trabajo bien hecho, que no es una satisfacción de mediocre, sino que yo me he esforzado y por tanto me siento satisfecho. Así también sacamos una conclusión, y esto es que hay dos tipos de alumnos, en este caso, que están especialmente perjudicados. Por un lado, el alumno que siempre triunfa, porque no se esfuerza bastante para encontrar la satisfacción, y algún día llegará un momento cuando fracase y no sabrá enfrentarse con ella, o el alumno que siempre fracasa. Porque el alumno que siempre fracasa, pues nunca encuentra la satisfacción de algo bien hecho y así el estímulo para seguir esforzándose. Bueno, como estamos hablando del estudio, ¿qué tiene que ver la inteligencia en todo esto? Porque siempre hay casos de niños que dices, este niño se aburre en clase porque ya lo sabe o digamos, va por delante de los demás. Ahí también hace falta una motivación, ¿no? Efectivamente, esto es lo que decía, que uno de los tipos de alumnos que están especialmente perjudicados son los alumnos que les sale todo con mucha facilidad. Y además es curioso como muchas veces los alumnos que son especialmente inteligentes, pues también son guapos, son muy buenos compañeros, buenos deportistas, lo tiene todo, ¿no? Pero claro, el problema es que también, estando en esta situación, es perfectamente posible que terminen siendo pequeños egoístas de mucho cuidado. Entonces uno dice, pues ¿cuáles son los hijos, los alumnos que tienen auténtico problema? Y aquí también se puede aclarar la palabra problema, porque uno tiende a pensar en el problema como aquellos que no llegan a los niveles habituales. Pero realmente existe un problema para mí cuando hay una diferencia entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Y existe más problema en cuanto más diferencia hay entre la situación real y lo que razonablemente podría llegar a ser. Por tanto, un alumno que saca un 4, pero con muchísima atención y esfuerzo podría sacar un 5, es menos problema que un chico que saca un 6 y podría sacar un 10, porque hay mucho más diferencia. Pues este es el problema de los niños buenos, inteligentes, que pueden dar mucho más de sí. Pero debido a muchos factores, pues muchas veces los profesores no están en condiciones de atenderles adecuadamente. Bueno, aunque sea una cosa negativa, pero ¿dónde situamos la pereza? O la comodidad, bueno, o sea, la tendencia que tiene uno a no hacer nada, vamos. Bueno, esto es algo que uno puede sentir, pero otros dicen que no es así, ¿no? Concretamente en el mundo de la empresa, un investigador que se llama McGregor pues habló de la teoría X y la teoría Y,
Y en la teoría X, entonces dice que el hombre por su misma naturaleza no le gusta trabajar y lo evitará siempre que puede. Pero luego en la teoría Y, que es un enfoque positivo, dice no, es tan natural esforzarse en el trabajo como en el juego, con tal de que produzca satisfacción en la persona que lo está realizando. Y entonces vuelvo a la contestación anterior, que no, la vagancia, lo de no cumplir habitualmente es porque la persona no está capacitada, o también puede ser porque no sabe cuáles son los criterios de ese trabajo, de esta actividad bien hecha, pero también puede ser efectivamente la motivación. Entonces la actuación motivadora de los educadores es realmente bastante complejo, porque motivar a una persona, yo no puedo llamar a un hijo y decir, pues, siéntate y te voy a motivar, pues no. Pero en cambio, si uno piensa en una imagen que si a mí me pusieran dentro de uno de estos aviones enormes, un jumbo, enorme, y dijeron, arranca el motor. Pues yo imagino todos los paneles y todos los llavecitos y botones, la verdad es que nunca he entrado en uno, pero yo imagino que hay un montón de cosas por ahí. Y entonces empiezo a empujar botones y con llaves y que pues igual estoy allí 2 años y no consigo arrancar el motor, pero igual pues me toca suerte un poco y arranca enseguida. Esto es como la motivación. Pruebo con algún hijo algún tipo de sistema, no da resultado, otro tampoco, y así sigue la vida, y luego por fin, pues ese niño termina motivándose cuando tiene 55 años. Bueno, mejor es motivarse a los 55 que nunca, ¿no? Pero no podemos motivar directamente, lo que podemos hacer es de crear situaciones en que los hijos, en que los alumnos pueden responder respecto a algún tipo de valor que efectivamente produce en ellos las ganas de moverse. Bueno, allí efectivamente, según las edades de los niños, hay distintos tipos de actuaciones que tienen éxito con mayor frecuencia. El niño pequeño es enormemente importante la presencia física del educador, indicándole, pues esto está bien hecho, lo podías hacer mejor, sonriéndole, poniendo una cara seria, estas cosas que es lo que estimula especialmente al niño pequeño, y también que lo que tiene que hacer corresponde a sus intereses naturales. Cuando va creciendo 8 o 12 años es cuando la exigencia directa por parte de los educadores ya no estimula tanto, aunque sigue teniendo una influencia importante. Pero aquí es cuando el trabajo en equipo, lo de tener que rendir cuentas a otros niños también es muy importante. Dentro de la familia, entre hermanos, también puede ser una manera de estimular la acción de alguno de los hijos. Y luego con los mayores, dentro del colegio, uno dice, pues, ¿cuál es la actuación motivadora? Y la verdad es que creo que, aunque la gente dice, pues mira, relacionar el contenido de la materia con el futuro profesional, y es que un adolescente llegar a pensar en su futuro profesional dentro de 6, 7, 8 años, caramba, es que ni siquiera es capaz de pensar en el fin de semana siguiente. Entonces pues, es demasiado largo el proceso. Yo creo que allí lo que ayuda por lo menos de una manera importante en este proceso de motivación es el entusiasmo del educador. Y si cada persona piensa en algún profesor que todavía recuerdo con cariño, pues muchas veces pues no era un gran didacta, no era sencillamente una persona entusiasmada con su materia. Y esto creo que es lo que buscamos en la familia y también en los centros educativos, personas entusiasmadas con lo que luego quieren contagiar a los jóvenes. Bueno, estaba yo pensando en los padres. ¿Qué importancia tiene el ejemplo? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, a un niño se le dice, vete a cuidar a la abuelita este fin de semana y te doy 1.000 pesetas. Que llega un momento en que el niño busca el premio de esa forma, o sea, más que qué generoso eres y cómo te quiero, sino vas a tener un dinero para ti, ¿no? Y sin embargo, a lo mejor los padres protestan cuando tienen que ir a cuidar de la abuelita. Entonces, ¿qué importancia tiene el enfocar bien el problema con el propio ejemplo? Bueno, sí que tiene que ver, ¿no? Lo que pasa es que también en la vida uno tiene que cumplir con cosas que ojalá uno fuera tan generoso, que saliese con una facilidad enorme, siempre estando atento a los demás. Pero la verdad es que tenemos que superar nuestra naturaleza humana y que es muy cómodo, estamos cansados o sencillamente queremos descansar, pero hace falta cumplir con algún deber.
pues podemos rectificar la atención, por eso uno tiene que rectificar muchas veces. Y mientras tanto ha habido un mal ejemplo para el hijo. Pues efectivamente, pero si luego nos damos cuenta e incluso lo mencionamos, oye, mira, es que este ha sido muy feo, no debe haber pensado así, pues entonces le estamos enseñando muy bien. O sea, eso no es perder autoridad, reconocer que uno se ha equivocado. Es que los niños saben que no somos perfectos, aunque nosotros no lo creamos, los niños lo saben, ¿no? Entonces, pues, no hace falta esconder nada. Lo que pasa es que muchas veces uno tendrá que pedir disculpas, me he equivocado. Ahora bien, decir alguna vez que uno se ha equivocado, pedir disculpas es muy buena, pero así aumenta la autoridad. Pero si uno tiene que hacerlo 10 o 12 veces al día, el hijo va a terminar pensando que somos tontos, ¿no? Entonces, tampoco se trata de equivocarse tanto. El ejemplo sí es importante, sí. Bueno, entonces estoy pensando que esto puede estar unido con otra cosa, que es la perseverancia en el trabajo. O sea, el trabajo lo podemos hacer bien una vez, pero el hacerlo siempre bien, o intentar hacerlo siempre bien, ¿qué es eso de la perseverancia? ¿Cómo se consigue? Bueno, la perseverancia es algo que se va adquiriendo cuando la voluntad y la inteligencia lo permiten. Un niño pequeño, ser perseverante es muy difícil porque su capacidad de prestar atención es poca, luego puede ir creciendo, debe de ir creciendo, y su voluntad también. Entonces, que un niño pequeño termina un juego que ha comenzado, pues es un éxito enorme, porque ha durado pues 20 minutos y él después de 5 minutos quería cambiar de actividad. Que un niño pequeño decide que va a arreglar un cajón o unos cajones y no solo es capaz de sacar todo y dejarlo en el suelo, sino también de volver a ponerlo en el cajón y terminar de ordenarlos, pues ya es una acción de perseverancia. Pero si lo planteamos en sus términos ya más completos, pensando en algún tipo de meta en el futuro, distante en el futuro, entonces encontramos que lo que la perseverancia nos ayuda a hacer es de superar las dificultades externas que hay en el camino hacia esa meta, distracciones, personas que nos invitan a hacer otra cosa, y luego también de superar las dificultades internas que podemos tener también. Esta sensación de comodidad, de pereza o de cansancio, de superar estas dificultades también para la meta. Yo haría 3 recomendaciones para ser perseverantes, que se aplique igual a la persona mayor que a los hijos, especialmente los adolescentes. Primero, si uno plantea algo importante en la vida, uno logra que el hijo plantee algo importante, lo más probable es que hay que dividirlo en una serie de hitos, en una serie de cuestiones parciales, porque si yo no alcanzo algo, digo, pues mira, ya he llegado aquí, voy a ir ahí. Un autor que va a escribir un libro de 800 páginas, lo que no hace es de poner 800 páginas en blanco aquí y empezar a escribir. Pienso, pues mira, esto va a tener 40 capítulos, cada capítulo tendrá 20 páginas aproximadamente, habrá un comienzo, un desarrollo en 3 o 4 puntos y luego un resumen para cada capítulo y por tanto la introducción al primer capítulo pues estamos pensando en unas 3 páginas. Entonces es posible que empiece a escribir porque ha dividido esta gran masa de hojas en algo que se puede plantear. Lo mismo para aprender a tocar la guitarra, para cualquier cosa que requiere tiempo, pues hasta dónde quiero llegar en un plazo razonable. Primera recomendación. Segunda, cuando uno plantea algo importante y novedoso dentro de la propia vida, casi seguro que hay que dejar de hacer otra cosa que también era importante en su momento. La gente que han empezado a aprender inglés en no sé cuántas veces, pues porque lo añaden por encima de todo lo que están haciendo. Entonces, en lugar de esto, uno piensa, ¿qué puedo dejar de hacer para luego dedicar media hora al aprendizaje del inglés? Tengo costumbre de ver las noticias todos los días. Pues voy a dejar de verlos, gano media hora o 3/4 y así lo dedico al inglés. Ya es posible. Pero la verdad es que casi todo el mundo está bastante ocupado. Hay que pensar en qué hay que dejar de hacer para luego atender a lo que más valor tiene. Y por último lugar, reconocer que cuando uno plantea algún tipo de meta distante, pero que es valioso, algo que vale la pena hacer, va a haber un primer momento de ilusión, estoy animadísimo para hacerlo, y después de eso ya viene el bajón, la curva de la fatiga. Y en este momento, sabiendo que lo más probable es que va a venir, uno tiene que contar con los demás. Por eso están los amigos, entre otras cosas. Y para luego ir y animarse conjuntamente y seguir el proceso.
Y, por ejemplo, la terquedad, ¿qué es? ¿Es lo mismo que la perseverancia? ¿Es la deformación? Efectivamente, la terquedad es más que la perseverancia, es un vicio por un exceso de lo mismo. Y esto significa, aunque yo me doy cuenta de que me equivoqué en la meta que estaba planteado, o me equivoqué en los procedimientos, yo dale que dale, pues sigo por el camino, aunque es un camino evidentemente equivocado. Y ahí tiene que entrar el padre o el educador para enderezar eso. Sí, también pensar en su propia exigencia, si no estar que él mismo en lograr algo innecesario e inadecuado en su hijo. No, porque yo estaba pensando qué ayudas son necesarias y qué ayudas son innecesarias para motivar a una persona para que siga adelante. Pues nunca se sabe, esto es donde hay que probar, que hay que soltar, ver hasta dónde llega con un poco de orientación, un poco de ánimo y de acuerdo con cómo es cada uno de los hijos, alumnos, entonces prestarle la ayuda que necesita en cada momento, que es tener más claro lo que tiene que hacer, es de desarrollar alguna capacidad más para que luego pueda cumplir con ello, es un problema de motivación. ¿Cuál es el problema? Entonces ir por el problema de acuerdo con la situación de cada hijo. O sea, voluntad, de desarrollar más la voluntad. Supongamos, un señor que no se levanta por la mañana, un niño, y entonces se le pone el despertador y en teoría debería levantarse cuando suena, pero entonces como no se levanta, entra la madre todas las mañanas y lo levanta. ¿Eso es mala o buena ayuda? Bueno, esto en principio uno diría que la meta es... Eso no es un trabajo, pero... que al final lo que uno pide es que el niño se responsabilice de sus propios actos, pero que hay un proceso para llegar a hacerlo. Es muy probable que en algunos pequeños, por lo menos, lo que hay que hacer es no solo despertarles, sino levantarles, que son cosas diferentes. Con esta persona que decía que su problema no era de contar con un despertador, sino con un levantador, ¿no? Aunque son dos acciones diferentes. Ahora, si la meta en el futuro es que efectivamente este hijo se levanta solo, se despierta solo, se levanta solo, además hace la cama y deja el cuarto arreglado antes de ir al colegio, cuando es adolescente, pues hay que empezar desde pronto adquiriendo estos hábitos, aunque de momento lo hace, pues porque mamá está encima, le quita las mantas y quiere obligar a levantarse, ya va adquiriendo el hábito, le va a ser más fácil cumplir con ello y luego ya adolescente será más fácil. Lo malo es que cuando de pequeño, como es más cómodo, la madre o el padre, me da igual, entonces sustituyen al hijo, lo hacen todo por él, nunca tiene que hacer el esfuerzo él. Entonces así pues no va aprendiendo a cumplir con los hábitos, y si no adquiere hábitos por motivos bajos, porque me obligan inicialmente, pues nunca lo va a hacer por motivos más elevados después, o será mucho más difícil. Bueno, ya para terminar, ¿cómo podemos conseguir que una persona sea perseverante en todo? Bueno, o en casi todo, porque claro, es muy fácil ser perseverante, por ejemplo, en las clases de judo si a uno le gusta, pero a lo mejor ir a misa los domingos pues no es tan fácil. ¿Cómo conseguimos que esa persona, digamos, extienda esa capacidad de perseverar en todo lo que hace? Bueno, de hecho creo que los tres ayudas que mencioné antes son igual de aplicables a cualquier ámbito dentro de la vida. Vamos a pensar en lo que decía era, por un lado, de dividir la gran meta en una serie de hitos. Pues esto sí es, por ejemplo, la vida de fe, que efectivamente hace falta la perseverancia porque nunca vamos a ser perfectos en la vida, ¿no? Aunque la gran meta es de ser uno con Dios, ¿no? En otras palabras, santificarse, pues entonces de ser uno con Dios nunca lo vamos a lograr, o lo logramos en parte, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que hace falta es de dividir esta gran meta en una serie de cosas. Pues esta semana, ¿qué voy a hacer para intentar ser mejor? Una cosa de esto. Y luego también si necesitamos esto del bajón, la curva de la fatiga, entonces uno necesita ayuda. Claro que uno necesita ayuda, por eso están los sacramentos y por eso también está la orientación que uno puede recibir por vía de precisamente de la confesión. Entonces pues, es lo mismo, es exactamente lo mismo, los mismos pautas que había mencionado. Y también si uno quiere cumplir con esto, pues hay que pensar en que uno va a dejar de hacer para luego atenderlo. Es exactamente lo mismo, son los tres pautas que se pueden aplicar a cualquier ámbito de la vida. Muchas gracias. Hablemos hoy de justicia. Muy bien. ¿Qué es y para quién es?
Bueno, la justicia es para todo el mundo, pero en distintos tipos de relaciones, ya que la justicia únicamente se puede vivir para con otra persona. De hecho, si pensamos en el conjunto de las virtudes cardinales, que seguramente alguien recordará cuáles son, tenemos la prudencia, luego tenemos la justicia, luego la fortaleza y luego la templanza. Y la prudencia, en un sentido estricto, es lo que ayuda a la persona a descubrir la verdad. Y la justicia es lo que le permite vivir la verdad para con los demás. De hecho, si fuésemos totalmente buenos, no haría falta más virtudes, bastaría con esto. Pero como hay una situación en que no somos totalmente buenos, hace falta la fortaleza también para enfrentarnos con las dificultades que encontramos en el camino hacia la verdad, y la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros. Pero contestando a la pregunta sobre la justicia, entonces la justicia es lo que nos ayuda a ordenar nuestras relaciones para con las demás personas. Y todas las personas en relación con nosotros tienen algún tipo de derecho y tienen algún tipo de deber. De dónde surgen es otro tema. Quizás valdría la pena de todas formas de dar una definición, una descripción operativa de la persona justa. Sería una persona que se esfuerza continuamente para dar a los demás lo que les es debido, de acuerdo con el cumplimiento de sus deberes y de acuerdo con sus derechos, como personas, a la vida, a los bienes culturales y morales, a los bienes materiales, como padres, como hijos, como ciudadanos, como profesionales, como gobernantes, etc. Entonces ahí va la definición que no hace más que sistematizar lo que había dicho al principio. ¿Y la justicia es algo innato en la persona? Quiero decir, siempre se dice que los niños, incluso muy pequeñitos, saben distinguir cuando se les castiga justamente o injustamente. ¿Eso es así? Sí, pero ¿Es un instinto? Sí, no exactamente un instinto, es algo impreso dentro del ser humano, efectivamente. Pero esto es exactamente lo mismo con todos los valores que son valores objetivos, los valores morales. Los valores morales, la sinceridad, la generosidad, existen ya de por sí como algo objetivo, comprendo yo no soy relativista, como cualquiera habrá dado cuenta, ¿no? Yo entiendo que existen los valores objetivamente, externamente a nosotros, pero también dentro de nosotros, de tal manera que hay una posibilidad de reaccionar desde dentro hacia afuera. Y en ese sentido, efectivamente, hay un sentido natural de la justicia, o del pudor, o de la generosidad, o de la sinceridad, pero la justicia no es diferente. Lo que pasa es que cuando hay algún tipo de reacción o una acción que uno considera injusto por parte de una persona hacia nosotros, es una de las cosas más difíciles que hay para superar. Hay hace de los tiempos clásicos, un autor, Dionisio Laertes, que dijo que hay 3 cosas más difíciles que cualquier otro para hacer en la vida. Uno era guardar un secreto, otro era hacer buen uso del tiempo libre, y el otro era de sufrir las consecuencias de una injusticia. O sea, efectivamente, aguantarse frente a una acción que uno considera injusta es muy difícil. ¿Y no es más fácil descubrir que alguien es injusto que nosotros que darse cuenta que uno es injusto con los demás? Siempre creo que la atención que prestamos suele ser en los demás, es decir, que descubrimos en los demás lo que les falta, lo que hacen mal, mucho más que lo que hacen bien, y respecto a nosotros, pues muy en segundo lugar llegamos a verlo, pero esto respecto a todas las virtudes también. Esto es un tema importante, de hecho, respecto a los hijos, porque si van a crecer como personas, entonces necesitan unos educadores que están descubriendo lo positivo que tienen. Sobre la base de lo positivo luego se puede crecer y luego se puede poner el remedio para las cuestiones que necesitan ser remediadas, pero hay que crecer desde lo positivo, y este es un derecho que tienen los hijos. También para crecer tienen otro tipo de derecho, y esto es el derecho a ser exigidos, porque si no les exigimos jamás van a crecer en capacidades y en cualidades. Tienen el derecho, por tanto, no es una opción por parte de los padres o de los profesores exigir o no exigir. No, lo tienen que exigir porque es un derecho de los niños ser exigidos por los educadores.
Pues ahí van entonces surgiendo una serie de derechos, que es lo que está detrás de la noción de justicia. De hecho, en la justicia una ley pues viene por derechos y deberes, y los derechos vienen o porque son de derecho natural, el derecho a la vida, por ejemplo, o pueden ser como consecuencia de algún tipo de pacto. Entonces, dentro del pacto conyugal ya surgen unos derechos y unos deberes. O un pacto que yo vendo una casa a otra persona, entonces yo tengo unos derechos y unos deberes y la otra persona. Entonces, como consecuencia de los pactos, también uno llega a vivir la justicia. Esto luego da pistas respecto a cómo educar en la virtud, porque será con los niños pequeños inicialmente de vivir cosas que pertenecen al campo de los derechos de los demás, por ejemplo, el derecho a la intimidad, acción del niño pequeño, llamar a la puerta antes de entrar. Y esto es por justicia. O respetar los objetos ajenos, de no coger las posesiones, los juguetes de los demás sin pedir permiso. Entonces, establecer una serie de reglas que permiten vivir los derechos que tienen las personas, en este caso dentro del seno de la familia. Luego cumplir con un pacto, con un hermano. Mira, tú me limpias los zapatos y yo te hago la cama. Pues es un pacto establecido. Y luego cumplir con el pacto. Esto luego va creciendo hasta la adolescencia, cuando vendría bien pues ya de ir introduciendo los derechos de distintos tipos de personas dentro de la sociedad. Aunque sea un paréntesis, ¿por qué la justicia siempre la representan con los ojos vendados? ¿La justicia es ciega? ¿Vale todo? Yo creo que la idea de que sea ciego seguramente va por el camino de que no se quiere que haya ningún tipo de prejuicio respecto a lo que se está considerando. Entonces, por los ojos, pues entran pues una condición de que uno puede ser influido indebidamente por la manera de ser de las personas. No hay que pesar las cosas igualmente y sacar conclusiones. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces el término justo para designar una persona que es santa, que es perfecta. ¿No es una meta demasiado alta para ser justo? Bueno, yo creo que cuando en el momento de hablar de perseverancia, entonces hablamos se puede tener metas muy grandes, muy importantes, pero si uno va a hacer algo, o ahora, hoy, para luego ir alcanzando la meta, pues hay que dividirlo en una serie de pasos. Entonces las metas nunca pueden ser demasiado grandes, pero hay que ir dividiéndolo en algo razonable para que yo, con mi voluntad, mi inteligencia, mis posibilidades, con las ayudas que tengo alrededor, puedo razonablemente ir alcanzando progresivamente esa meta. Volvemos a los motivos. ¿Cómo motivar a un niño, un adolescente, a ser justo? Inicialmente convendría tener en cuenta cómo los niños van entendiendo el concepto de justicia. De hecho, en este tema ha habido un trabajo bastante bueno por parte de psicólogos desde hace años, y que han visto que hasta los 7 años aproximadamente, el concepto de justicia que tiene el niño pequeño es lo que le dicen los mayores. Entonces no tiene un concepto abstracto de lo que es la justicia, es lo que demanda la persona mayor. Y así, si uno dice a un niño de 5 años, pues entra en esta tienda y cógeme tal cosa, lo puede hacer porque no entra en su cabeza la idea de que esto es justo o no es justo, que es robar o no es robar. De hecho, en torno a los 6 o 7 años es relativamente frecuente que algún niño llega a casa, de hecho no suelen ser niños, sino niñas, pero niños también, que llegan a casa con toda una serie de objetos que por casualidad pertenecen a compañeros de casa, de la clase. En donde la madre les entra en un momento de nervios, pues ¿qué hago porque tengo una ladrona en casa? ¿No? Cuando realmente no hay que preocuparse tanto, sino estar vigilante de tal manera que al llegar la niña a casa, entonces uno dice, pues mira, vamos a ver lo que has traído hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. El día siguiente pues llega la niña otra vez en uno y dice, bueno, vamos a ver lo que traes hoy, este no es tuyo, este tampoco, devuélvelo mañana. Y después de 3 o 4 días, lo más probable es que la niña deja de traer cosas a casa, porque ya por fin ha comprendido lo que es el sentido de posesión y la justicia, no, porque se ha cansado de tener que devolver las cosas que había traído, ¿no? Bueno, por eso digo que con los niños pequeños es lo que manda la persona mayor, lo que más pesa en su concepto de lo que es justo. De 8 a 12 años es cuando se suele entender la justicia como igualitarismo.
Igualitarismo, que significa que cada persona debe de ser tratada de la misma manera. Y no hay diferencias entre las personas. Todos son igualitos, todos deben de ser tratados por igual. Bueno, esto es un error. Y digo que este es un error porque hay muchas personas que siguen con este concepto de la justicia para el resto de la vida, pero yo no quiero entrar en política en este momento, ¿no? Aquí creo que lo aclara perfectamente lo que dijo Aristóteles en su momento, porque dijo que es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. Igual un poco más despacio vendría bien. Es igual de injusto tratar a iguales desigualmente que tratar a desiguales igualmente. ¿Los hijos son iguales o diferentes? Son diferentes, entonces hay que tratar a cada uno de una manera diferente. Esto es lo justo. Pero de 8 a 12 años, como tiene el concepto de justicia como igualitarismo, si uno trata a un hijo de una manera y otro de otra manera, es cuando más dicen no hay derecho. Bueno, ¿y qué hay que hacer entonces cuando el hijo dice no hay derecho? Pues citarle un poco de Aristóteles y adelante, ¿no? No, pero no lo digo de todo en broma, porque de hecho hay que ir dando información para que vayan comprendiendo. Una información que daría unos pequeños criterios de cómo dar información a los hijos, que sería una información clara, corta, concisa y cambiar de tema. Cambiar de tema porque no se trata de aplastar al hijo con el peso del propio razonamiento. Igual comprende, igual no comprende, pero ahí está la información dada. Bueno, bien, entonces digo, de 8 a 12 años es cuando más desarrollado tiene el concepto de justicia, como cumplir con las reglas del juego, todos por igual. Y únicamente a partir de los 12 años, aproximadamente, las edades siempre son peligrosas, ¿verdad? Pero aproximadamente es cuando puede empezar a comprender la justicia en su sentido más rico, que es como equidad, que es que cada persona debe de tener el trato acorde a su condición. Cuando se puede ir introduciendo los derechos naturales de las personas, derechos de los gobernantes, derechos de los profesores, para que comprendan que se trata de una actuación diferente en cada circunstancia. Estas diferencias de tipo psicológico, de hecho, nos llevan a unas actuaciones determinadas. Con los niños pequeños lo más correcto es mandarles, y cuando uno los mande, en algunos libros dicen que siempre hay que razonar con los hijos. Y cuando yo leo esto en los libros, yo digo, yo creo que esta persona que lo ha escrito jamás ha tenido que convivir con un niño de 5 años. Porque uno le dice, pues, vete a lavar las manos, ¿por qué? Pues porque si no puedes tener bacteria en la mano, y así al ponerlo en la boca, luego te puedes enfermar. Recoge esto del suelo, ¿por qué? Pues porque si no, alguien puede venir por el suelo, no lo ve, así se cae al suelo, rompe un brazo y no estamos asegurados para este tipo de accidente, y en caso, ya está bien, ¿no? No, realmente los niños pequeños cuando van preguntando por qué, es una manera de establecer su identidad respecto a alguien que les está mandando algo, ¿no? Una reacción de defensa de su propia personalidad que no tiene más importancia, y hay que pensar, con un niño pequeño conviene razonarle en algunas cosas que es capaz de comprender, pero muchas cosas no. Y no decirle porque sí, tampoco. Sí, se puede decirlo perfectamente. ¿Sí? Mira, si el niño pequeño, su idea de la justicia es precisamente lo que le demanda a la persona mayor, ¿cuál es el razonamiento desde el punto de vista psicológico más adecuado para su manera de ser? Decirle cuando uno le dice, haz esto y pregunta ¿por qué? Porque lo digo yo. Decirlo de vez en cuando no pasa absolutamente nada, en mi opinión. Sin embargo, como le vamos preparando para la etapa cuando empieza a pensar más, queremos ir introduciendo razones en aquellas cosas, como decía antes, que creemos que es capaz de comprender un poco, pero en todo, desde luego, no hace falta. 8 o 12 años, esto es cuando conviene tener las reglas del juego bien establecidas. Esto es cuando uno puede poner las reglas en un papel y ponerlos ahí pinchados en un corcho en su habitación. Esto es lo que tienes que hacer por la mañana y por la noche. Ellos entienden que esto es lo. Entonces, cuando uno le dice, pues vete a hacer tal cosa y pregunta por qué, y uno dice, pues porque lo pone en el punto 8 o 12. Y esto es lo que entienden. Y en cambio para los mayores es cuando ya hay que plantear el tema por mucho más razonamiento y explicarle todo lo que significa estos pactos que puede haber determinado o los derechos que existen en las demás personas.
Bueno, veo que todo esto tiene bastante que ver con el respeto hacia los demás, porque tanto como lo de llamar a la puerta para entrar en la habitación de sus padres, como no cogerle cosas al compañero, también es respeto hacia lo ajeno. ¿Qué es el respeto? Pues el respeto pues ya introduce un factor un poco diferente. Se puede definir el respeto jugando con palabras, y esto es, el respeto es esa cosa que hay que tener para conseguirlo. Bueno, si no me lo explica. No, es muy fácil. Yo sé razonar, o sea que Es muy fácil, porque lo que es que uno tiene que respetar a los demás para que los demás respeten a uno, ¿no? Entonces por eso digo que es esa cosa que hay que tener, respeto para los demás, hay que tenerlo para luego poder conseguirlo, el respeto de las otras personas. Pero realmente el respeto está basado en una idea que es de confiar en la posibilidad radical de mejora de las otras personas. De hecho, también es en la posibilidad radical de mejora o de empeorar también, porque en cuanto yo voy encasillando a las personas como malos o buenos en términos simples, entonces les estoy faltando respeto porque no les estoy reconociendo como personas con la posibilidad de cambiar. El respeto entonces significa que uno no actúa para no perjudicar, que es como se suele entender el respeto. Mire, no, por respeto yo no me meto, ¿no? No actuar para no perjudicar. Pero hay una segunda parte del respeto que muchas personas no reconocen, y esto es no dejar de actuar para beneficiar. Entonces, por respeto a las personas, por un lado, debo de pensar en lo que voy a hacer, les puede perjudicar de alguna manera, y si creo que sí, no lo hago. Pero también en algunas cosas que pueden ser incómodas para mí, no dejar de actuar para beneficiar a esta persona. Y ellos, mi amigo, tiene el derecho de que yo le digo cuando yo creo que está haciendo algo mal. Mi cónyuge, mi mujer, o marido, tiene el derecho a que yo le digo cuando creo que está haciendo las cosas mal. Entonces esto es no dejar de actuar para beneficiar. Bueno, tenemos la imagen típica, que quizá ya ha desaparecido, pero que puede existir, de la idea de mis hijos respetan mucho a su padre, pero realmente la verdad es que le tienen pánico, miedo. El respeto y el miedo, ¿cómo se combinan? ¿O cómo se distinguen? Sí, pues de hecho en todas las virtudes hay distintos tipos de motivos. No nos olvidemos de que se puede desarrollar una virtud de acuerdo con dos aspectos. Uno es la intensidad y la amplitud con lo que se vive. Y luego, en segundo lugar, de acuerdo con la rectitud de los motivos al vivirla. Con el respeto, uno puede respetar a los demás por miedo. Es un motivo muy bajito, efectivamente, pero mejor es respetar por miedo que no respetar. Pero luego al respeto por un sentido kantiano del deber, el deber por el deber, pues bien, mejor que hacerlo por miedo. O respeto a las personas porque creo que en un sentido correcto del deber debo de prestarles esta atención. O lo hago por amor. Deseo lo mejor para esta persona que tengo aquí delante. Y así como les respeto por amor, cumplo con estas acciones de respeto. Hay distintos tipos de motivos que uno puede tener. Ojalá los motivos siempre fueran los más elevados. Para el creyente es de hacer las cosas por amor a Dios. Pero otra vez, como decía en otro momento, por eso está la rectificación de la intención, porque muchas veces uno comienza haciendo las cosas por motivos bastante bajitos y luego uno se da cuenta que realmente los motivos que uno tiene por actuar pues no son suficientes, y entonces uno puede elevarlos sobre la marcha. Bueno, siempre estamos, por lo menos los padres, ¿no? Siempre estamos pidiendo que los hijos nos respeten, pero ¿respetamos nosotros a los hijos? ¿Y cómo hacerlo para que ellos sepan que son respetados? El respeto y también el amor, ¿no? Que hay que mostrarlos. No basta respetar a los hijos, no basta querer a los hijos, también hace falta manifestarlo. Que la manifestación de lo que uno siente en el interior es algo que habitualmente es más frecuente en las mujeres que en los hombres, de hecho, ¿no? Si uno está con un grupo de hombres y mujeres, uno puede hacer la pregunta, ¿hay alguna señora aquí que no haya dicho alguna vez a su marido, ¿por qué no me hables? ¿No?
Claro, en este momento el hombre entra en un momento crítico y empieza a pensar, ¿qué le puedo decir? ¿No? Y después de pensarlo mucho empieza a contar las cosas que ha hecho. ¿No? Y lo único que no le importa un bledo a su mujer es lo que ha hecho. Lo que ella quiere saber es algo de sus sentimientos y pensamientos profundos, íntimos, ¿no? Y claro, el pobre hombre ni siquiera sabía que tenía una intimidad. Entonces al final las cosas son bastante difíciles, ¿no? Pero vamos, todo esto lo cuento porque muchas veces son las mujeres que reconocen que hace falta manifestar el amor, de decir las cosas, de sonreír o con el mismo tacto o con el cariño. Entonces el niño nota que está siendo querido por su madre y puede ser por su padre, ¿por qué no? Exactamente lo mismo con el respeto. Porque el respeto, yo le puedo respetar, pero como no lo muestro, de que si yo nunca llamo la atención a mi hijo, no le estoy respetando, porque no estoy buscando su mejora. Si yo ya le tengo encasillado como el niño generoso, porque hace 6 años hizo una cosa generosa para mí, nunca ha hecho nada más, nada generoso para nadie en la vida, pero desde entonces yo lo tengo catalogado como el niño generoso, le estoy faltando el respeto también. Entonces el respeto no es únicamente en el sentido de la intimidad del niño, que puede tener un cajón donde guardar sus cosas. Entonces es el respeto, la justicia, el respeto a este derecho a la intimidad, pero también tiene un derecho a participar, tiene un derecho a crecer. Entonces hay varios derechos que están en juego y el respeto supone que uno reconoce las posibilidades de cada uno de los hijos de crecer y de aportar en cada uno de los ámbitos. Bueno, vivimos en una sociedad en la que a veces se confunde tanto la idea de justicia como de respeto con tolerancia, todo vale, todo es relativo, todo el mundo tiene derecho a opinar. ¿Cómo educarles en tener ideas claras y a la vez ser respetuosos y justos y no caer en ese relativismo tan peligroso? Yo creo que es todo el proceso de lo que estamos hablando aquí sobre el tema de las virtudes. Todo pasa por la inteligencia y por la voluntad. De hecho, uno puede clasificar de una manera sencilla los problemas que uno puede tener en los hijos utilizando estas 2 palabras. Hay personas que tienen ideas claras y mucha voluntad, lo mejor. Y luego hay personas que tienen ideas claras pero no tienen voluntad. Pues les han enseñado bien en el colegio, los padres se han preocupado, entonces saben lo que deben de hacer, pero como van tan flojos, la flojera, como se dice en algunos países, pues entonces no saben comportarse conforme a los criterios. También hay personas que tienen ideas confusas y poca voluntad. Uno diría, pues este es lo peor. No, lo que queda es lo peor. Lo de la ideas confusas pues, y poca voluntad por lo menos no hace mucho mal, porque como tiene poca voluntad. Pero en cambio la persona que tiene ideas confusas y mucha voluntad, entonces puede hacerlo mal con una gran eficacia. Entonces uno tiene que ir ayudando a los hijos a desarrollar simultáneamente la inteligencia y la voluntad, es dándoles información sobre lo que significan las virtudes, por ejemplo, dándoles información sobre las circunstancias que les pueden perjudicar a la sociedad y los que pueden aprovechar, y luego, mediante la exigencia, en el hacer inicialmente y luego progresivamente más una exigencia en el pensar, lograr que piensen, que tomen sus propias decisiones y que luego actúen congruentemente. Bueno, la justicia y el respeto, ¿cómo se encuentran por parte de los padres cuando el niño o el adolescente entra en esa fase en la que los amigos pueden más que los padres? O sea, ¿hasta dónde pueden llegar los padres para contrarrestar esa influencia externa? Yo pongo en duda de que de hecho los amigos influyen más que los padres. Es que puede parecerlo, pero no creo que realmente sea así. Durante una temporada es posible que unas influencias externas pues producen al propio hijo ideas confusas, efectivamente. Pero si uno tiene abierto cauces de comunicación, de tal manera que es posible hablar de los temas, comentar los temas con los hijos, entonces pues ya tenemos una contestación directa a la pregunta que me ha hecho. Tener la comunicación abierta, de tal manera que no enjuiciamos automáticamente una frase, una idea dicho por el joven, por el adolescente,
o una conducta, sino que paramos, preguntamos, indagamos sobre el tema y orientamos. Entonces es la mejor manera de ir aclarándoles en sus ideas. Con la voluntad y la repetición de actos, pero queremos que sean actos que son hábitos operativos buenos y no hábitos operativos malos, no vicios, esto viene ya desde mucho más atrás y va a ser difícil pues comenzar con los adolescentes a desarrollar la voluntad si no lo tienen. Pero nunca es demasiado tarde, siempre puede haber un primer acto y luego otro llegar a ser, entonces uno nunca está perdido totalmente, pero desde luego la voluntad, si se ha desarrollado desde pequeño, es mucho más fácil. Bien, yo creo que lo más característico de los padres es la paciencia. Después de oír todo esto, vamos a pasar a una siguiente virtud en la próxima sesión. Gracias. Muy bien.